Hablando precisamente de eso, ¿cuáles son los desafíos, hablemos un poco, que enfrenta el nuevo subsecretario del Interior, Cordero? Vamos con Luis Cordero y lo que se le viene por delante. Sí, Luis Cordero, bueno, lo primero, hoy, 18 de octubre 2024, estamos recordando 5 años del estallido social. Claro. Esto también ocurre, la salida de Monsalve, cuando tenemos una fecha que es crítica y donde las autoridades de Interior y de Carabineros se estaban preparando. ¿Por qué? Porque hemos visto en años anteriores que hay ciertos hechos de disturbios o hay preocupación en torno a lo que pase con el metro. Hay un operativo preparado en torno a lo que pueda pasar hoy en Santiago y ese es el primer desafío de Luis Cordero. El siguiente desafío: en una semana más tenemos elecciones de 2 días. Sí, pues. Voto obligatorio, elegimos alcaldes, concejales, gobernadores, core, y ahí también las autoridades de Interior tienen un rol importante en permitir que todo esto se desarrolle de la mejor manera posible. Por ejemplo. Es interesante los desafíos que va a tener el ex ministro, hoy subsecretario Luis Cordero, porque sabemos que la agenda de seguridad, a la par de estos eventos que vienen ahora, como las elecciones, es una agenda de largo aliento y que requiere de una coordinación y precisión absoluta con las policías. Él había tenido un rol bastante destacado, señalaban muchas personas, en su cargo como ministro de Justicia. No es habitual ver un ministro de Justicia tan mediático como había logrado ser el que llamaban el abogado de la moneda, que había tenido que salir en algunos minutos a dar bastantes declaraciones sobre hechos puntuales que habían ocurrido durante esta administración. Yo lo vamos a ver acá en un tándem con la ministra del Interior, donde tienen que coordinar esfuerzos en materia de seguridad pública. Eso también va a ser interesante de verlo. Sí, por supuesto, y ese es el gran desafío que tiene Yair, Rafa, el gran desafío que también se lo pueden preguntar hoy día, porque entra, como bien señalábamos, en un día clave. No van a haber disturbios, qué es lo que van a suceder en esta jornada. Tenemos precisamente una nota que se refiere y los desafíos que tiene por delante el ex ministro de Justicia, que pasa a la subsecretaría del Interior. Vamos a verla. Llegó como un bombero a la moneda. Transcurría enero del 2023 y el abogado Luis Cordero recibió el llamado de emergencia del presidente Boric para asumir el Ministerio de Justicia en medio de la grave crisis por los indultos a los llamados presos del estallido. Papelitos primero. Mírame los papeles y luego yo le puedo responder esa pregunta. Y como un déjà vu, Luis Cordero vuelve a ser llamado en una emergencia. Esta vez, en una muchísimo más compleja, fue elegido por la moneda para liderar la subsecretaría del Interior en medio del remesón que generó la denuncia de violación contra Manuel Monsalve. Estamos convencidos de la reforma al sistema de nombramientos judiciales que hemos ingresado el día de ayer. El ministro Cordero dio cuenta de ella. Lo decía a primera hora el presidente Boric, una tarea que ahora quedará pendiente, al igual que el Plan Nacional de Búsqueda y la crisis carcelaria. Todas misiones complejas que asumió Luis Cordero, un ministro que alcanzó gran presencia mediática ante los coletazos que dejó el caso Audio en la Fiscalía y, cómo no, en la Corte Suprema. Tiene que haber una vocería, tiene que haber una respuesta por parte. En medio de la alta expectación periodística que se vivía a esa hora en La Moneda, cuando el caso Monsalve ya había estallado, llegaba a la sede de gobierno el aún ministro Luis Cordero. Disculpe, ¿sobre? Yo desconozco la denuncia, así que yo no me puedo pronunciar sobre ese punto. caso así, ¿qué se hace? Sobre este punto es un asunto que corresponde al Ministerio del Interior, nosotros respecto al cual ustedes comprenderán que yo no me puedo pronunciar. Fue su última declaración como ministro de Justicia, momento en que nadie sospechaba que 2 horas más tarde sería anunciado por Carolina Toá como nuevo número 2, justamente del Ministerio del Interior. Tenemos la seguridad de que, a pesar de que esto es duro y es difícil, se va a lograr enfrentar esta situación sin que se afecte el trabajo que tenemos que hacer para los chilenos y las chilenas, para su seguridad. Seguridad, la tarea que ahora tendrá Luis Cordero sobre sus hombros. Para muchos, un fierro caliente en medio de la grave crisis que enfrenta el país. Sin ir más lejos, su primer gran desafío lo vivirá este viernes 18 de octubre, cuando se cumplen 5 años del estallido social. Diputado, asumió como subsecretario del Interior Luis Cordero. ¿Cómo se toma este cambio? Curioso. No me imaginé que el ministro Cordero tendría virtudes para ejercer un cargo que es tan complejo como el de la subsecretaría de Interior.
pero yo creo que es uno de los cargos más difíciles del gobierno. Yo conozco ese cargo, yo fui ministro del Interior y la verdad es que el subsecretario que llevaba todos los temas de seguridad, los temas con el día a día de seguridad pública. El abogado comunista Jaime Gajardo fue anunciado como nuevo ministro de Justicia. Luis Cordero, en tanto, abandonó, entre aplausos y visiblemente emocionado, las instalaciones de Morandé 107, que lo cobijaron por casi 2 años. No, sigo trabajando en el gobierno, en una posición que yo creo que es relevante, así que mientras siga sirviendo al Estado y al país, estamos bien. O sea, para mí es un orgullo siempre servir al Estado de Chile. Y el hecho de que le corresponda asumir mañana o hoy con la conmemoración del 18 de octubre, ¿cómo se está preparando eso? Las obligaciones son obligaciones, uno no elige los días. Fueron las primeras palabras de Luis Cordero en su nuevo cargo, el bombero de la moneda, que de forma inédita cambió un ministerio por una subsecretaría. Eso, que esté muy bien. Ahí la nota que da cuenta de los desafíos que tendrá el ahora subsecretario del Interior, Cordero. Deja la cartera de Justicia, se va a la subsecretaría. Algunos dicen que es una papa caliente, considerando lo que implica las medidas y las materias de seguridad en nuestro país. Otros dicen que es un desafío mayor, interesante, que lo podría poner en otro escenario, porque todo esto usted tiene que entender que se ve desde lo concreto, pero también desde lo que podría llegar a ser una buena plataforma política, una forma de mostrarse más. Está bueno ese punto, porque hay algunos que incluso se ha pensado de que se modifique esa figura del ministro del Interior, que no sea el responsable de la seguridad, precisamente por eso, porque si hay una candidatura presidencial te quemas ahí, porque es el cargo más difícil en la moneda ya hace más de 2 gobiernos. Sí, es un cargo absolutamente complejo, ¿no? Se ha visto, no los subsecretarios, muchas veces los ministros del Interior, por situaciones de seguridad, investigaciones en torno a carabineros, o lo que mismo que pasó con el estallido. Es un cargo difícil de enfrentar, y también siempre se dice, y es verdad, los ministros son fusibles ante el presidente. Sí, tienen que proteger a la figura presidencial, entonces ahí están los ministros o los subsecretarios para proteger y asumir las responsabilidades políticas. Por eso a mí me llama la atención, yo lo comentaba antes con María, antes de entrar al aire, yo no entendía la jugada, porque un ministro de Justicia que logró relevar el rol del ministro de Justicia, que antes eran como... Sabíamos que existía el ministro de Justicia, pero este ministro de Justicia salió, tuvo que defender, puso pautas, propuestas, mediático, que en algún minuto, recordemos, hace no mucho tiempo, era casi un vocero gobierno. Era el que hablaba todos los días y mencionaba cómo iban haciendo esto y aquello cuando el gobierno le estaban dando, porque había una serie de hechos que tenían que ver con la justicia, y él fue, digamos, el escudo en ese momento. Se hablaba del abogado del gobierno, el abogado del presidente. Bueno, logró destacar. Y ahora lo llevan a esta subsecretaría, que es peligrosa, porque el tema de la delincuencia no se va a solucionar en este gobierno ni en el próximo. Estas son medidas de largo aliento, y esto requiere de un acuerdo país. Si aquí no hay una política de Estado, no una política de gobierno, sino que una política de Estado para la defensa de los ciudadanos, estamos hasta el ñafle. Bueno, entonces se lo llevan para allá. Entonces me cuesta entender la jugada, que lo saquen de un lugar donde lo hacía bien y se destacaba a algo que es incierto. Yo creo que sí, nos sorprendió. Yo, de hecho, ayer veía cuando se informaba esta noticia, no escuché el punto de prensa de la ministra, justo habíamos salido del aire, estaba cambiando. Y cuando veo el generador de caracteres, que es lo que nos acompaña en las letras, dice Jaime Gajardo, nuevo ministro de Justicia, dije, no, esto está mal. O sea, de hecho pensé que se habían equivocado, de verdad, así como no puede ser, porque es muy inusual que un subsecretario, o sea, que un ministro pase a subsecretario. Pero la ministra Carolina Toá, después escuché el punto de prensa, retrocedí y escuché el punto de prensa, y ella hacía ver que era muy importante poner una figura que ya tuviera los nexos, que ya estuviera, digamos, como absolutamente al día respecto a en lo que está el gobierno, y quizás con las confianzas listas y hechas, y ahí también da cuenta de lo importante del cargo de la subsecretaría del Interior, que además yo creo que como subsecretaría, luego de la denuncia que hay contra Monsalve, queda en una situación muy, muy difícil, como laboralmente. Bueno, yo ahí, y era un punto que discutíamos en la mañana con Eduardo, porque yo discrepo de ustedes dos, yo encuentro que no había otro nombre, que era la figura que tenía que estar en un cargo como ese. Ahí vamos a ir con Rafa también, que siempre maneja harto detalles, porque precisamente por lo que tú dices, porque tenía
tenías que poner a alguien clave. Este es un golpe al gobierno, sí, es muy duro. No, sí, yo estoy de que acuerdo, una figura como Monsalve salga y con la acusación que sale. Entonces, en el cargo de subsecretario del Interior, que era algo que decíamos con Eduardo, aquí el Rafa lo decía y yo también lo señalaba, era el que le decían el ministro 25. Era más, esa figura de subsecretario del Interior hoy día es más importante que casi cualquier ministro. Tú tenías que poner a alguien con mucho conocimiento que al mismo tiempo te vayas a la segura con conocimiento legal. O sea, estamos hablando de que Luis Cordero, antes de entrar al gobierno, un tremendo abogado. Entonces, y con experiencia, bien evaluado. O sea, a mi gusto, no había otro nombre o no había otro superior a él en un cargo de esta relevancia hoy día, Rafa, y voy contigo. Te sumo voy a poner 3 elementos. Uno, que lo decía muy bien Felipe Gallego en su nota, que hablaba de este ministro bombero, que llega en una crisis por los indultos y él se hace cargo. Y es muy bien evaluado en cómo enfrenta esto comunicacionalmente. Elemento 1, con el tiempo se gana la confianza del presidente Gabriel Boric en ejercicio. Evidentemente había algo que lo hizo hacerlo nombrar en el cargo. Número 2, pronto, y es lo que espera el Ejecutivo, que haya el Ministerio de Seguridad. Y él sería el primer ministro de esa cartera. Segundo elemento importante, por lo tanto, esta subsecretaría sería un paso provisorio, podríamos decir. Y tercer elemento, recordemos que el Ministerio de Justicia está a cargo de Gendarmería. Y los delitos de alta connotación y de crimen organizado, hoy en día están centrados, muchos de ellos, en qué ocurre dentro de las cárceles, que finalmente gatilla todo lo que ocurre afuera. Por lo tanto, el que esa experiencia, esa información, que claro, si bien el nuevo ministro o el ex subsecretario de Justicia ahora asume la cartera, evidentemente que el ministro Cordero también estaba al tanto de ese trabajo, también estaba al tanto y trabajando con Gendarmería, y esa información y esa experiencia al momento de ponerlo en la subsecretaría del Interior hace completamente conexión con lo que va a ser el trabajo de coordinación con la Policía de Investigaciones y con Carabineros. Por tanto, esos 3 elementos me parece que son claves para entender cómo algo que pareciese muy extraño de bajar de rango de ministro a subsecretario, me parece que hoy día es una jugada provisoria para lo que viene, y porque además el gobierno está muy consciente, no podía ser alguien que enfrentara solamente comunicacionalmente todo esto, a propósito de una crisis evidente ante la salida de Manuel Monsalve, sino que también alguien que tuviera los conocimientos, expertise y también forma de comunicarse adecuada para decir el tema seguridad sigue siendo primordial para el Ejecutivo, y ahora viene alguien que tiene experiencia en eso, además pasando crisis importantes como yo les marcaba, fue el ingreso al gobierno, como esta crisis por los indultos cuestionados en este gobierno. Rafa, sabemos que el presidente llegó hace algunos minutos a la Moneda, tenía una pauta a las 11 de la mañana, ¿eso se mantiene? ¿Qué se sabe? ¿Qué movimiento se ha visto ahí en el Palacio? Sí, a ver, la información que tú me estás dando, Eduardo, la estábamos chequeando. Nosotros no hemos visto al presidente ingresar. ¿no? Por interno nos dicen que al parecer habría ingresado por Teatinos. Sí, y que se mantiene... Sí. Nos confirma que ingresó por Teatinos. Por Teatinos es el ingreso, pero... Claro, por eso quiero marcar eso, no por cualquier cosa, Eduardo. No se ha visto ingresar porque estamos nosotros en vivo, están otros medios en vivo, hay un tema que evidentemente lo han canalizado de otra forma, fue el propio subsecretario que apareció ayer, ex subsecretario ahora, solo a renunciar. Luego de ello nadie se ha referido oficialmente por parte del Ejecutivo, salvo la declaración de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Y por lo tanto, si hubiera ingresado como es habitual por el patio principal, lo hubiéramos abordado preguntándole al presidente. Hay varios accesos y evidentemente que son relevantes los momentos en que se habla y los planteamientos. Pero saben que además, Eduardo, Mari, que nos ve en la Casa Vale también, me llega información acá a propósito de la actividad que lo haría salir en los próximos momentos de acá, del Palacio de la Moneda, que tiene que ver con que el presidente tiene una actividad con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Va a visitar el Centro Diurno de Cuidados para Personas Mayores de Piuquén, en la comuna de Lampa. Esa actividad que más temprano señalaba Valentina, está programada y hasta ahora entendemos que se mantiene esa agenda. Por lo tanto, en los próximos momentos debería salir el presidente con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, que recordemos también tiene locación acá en La Moneda, para poder irse a Lampa. Va a hacerlo por aquí donde estamos nosotros, y además se está haciendo la guardia de Palacio, el cambio de la guardia, podríamos decir, en la salida de la plaza, o será de forma interna. Recordemos que La Moneda tiene varios accesos subterráneos por Morandé 80, en fin, así que vamos a estar atentos. Si lo vemos por acá, evidentemente le vamos a preguntar ante este escenario que estamos describiendo hasta hora de la mañana, Eduardo Mari. Bueno, es probable que Vale
tú lo decías, ¿no? Y no han sido pocas las veces en que a lo mejor la pauta se mantiene por la naturaleza de aquello que se tiene que presentar, pero sin un punto de prensa para que el presidente responda ante los requerimientos que evidentemente se le van a hacer. Bueno, de hecho, esta actividad se informa a través de los canales de difusión de Presidencia ya en la tarde, cuando ya había ocurrido toda esta crisis en el interior del Palacio de la Moneda. Entonces, claro, se mantiene y hay que ver si es que en el mandatario, los presidentes siempre dan discursos en las actividades y muchas veces sin que se les pregunten, aluden a los temas de la contingencia. Entonces, ahí hay que estar atentos a esa actividad del presidente. Otras veces se decide responder preguntas. No sé si ha respondido preguntas en los últimos días el presidente Gabriel Boric, porque no es siempre en todas las actividades. Hay que ver qué es lo que se decía aquí comunicacionalmente en el Palacio de la Moneda, pero lo cierto es que es la primera aparición pública del presidente después de explotar este caso. Es muy probable, en el estilo que uno conoce del presidente Gabriel Boric, que hable, pero que sea sin preguntas. Él se refiera al punto, pero de, en el fondo, como decimos en la jerga periodística, la cuña, y no se refiera más al tema o no responda a preguntas de la prensa, es lo que da la sensación. A mí me tinca que eso va a suceder. Sí, yo también creo que ese puede ser el diseño comunicacional que elija la Moneda para que aborden este tema, porque claro, después de un caso que impacta tanto, solo que se refiere a la actividad a la que va, que es importante, van a hablar de los adultos mayores, de los centros de cuidado, son temas que nos importan, estamos envejeciendo como población, sí, es importante, y muchas veces los mandatarios no quieren que se pierda el foco de lo que van, pero lo cierto es que este tema impacta y lo decimos en el corazón de la sede de gobierno. Sí, además esto tiene que ver con algo que ocurre, digamos, con funcionarios que trabajan ahí mismo, donde trabaja el presidente día a día. Rafa, tú querías agregar. Sí, un punto. A mí me parece que esa actividad va a ser el lugar en que va a ser el presidente, se va a referir en parte a todo lo que hemos conversado. Lo va a hacer, lo ha hecho en el último tiempo, lo hizo en las últimas horas respecto al proceso constitucional contra Sergio Muñoz, en una declaración que también generó bastantes repercusiones. Lo que quiero decir es que el presidente y el diseño comunicacional, como tú dices, es sin duda el que cuando haya coyunturas de este tipo, en una actividad de otro tema que evidentemente es relevante, y para no restarle la importancia a esa actividad, es que entre medio o en algún momento preciso, bien marcado, sin mezclarlo, pero sí aprovechando la ocasión, el presidente se refiere a este tipo de coyunturas. Yo me aventuraría a decir, no tengo la confirmación de forma interna, de que durante la actividad de Lampa, de no suspenderse, entiendo que no, que se va a realizar, ahí debería hacer alguna reseña, debería referirse a lo que evidentemente ha impactado no solamente a la Moneda, sino que también a todo el ámbito político y el de una persona que está haciendo una denuncia que tiene a esta hora la Fiscalía investigando. Así que yo adelantaría que en la comuna de Lampa alguna señal va a haber, Eduardo. Veíamos ahí al general Marcelo Araya llegando a la Moneda. Claro, llegando por la puerta de Morandé 80, mientras Rafa estaba hablando. Rafa está en el interior del Palacio de la Moneda, de hecho, justo da las oficinas del Ministerio del Interior, esto ocurrió hace instantes. Por Morandé 80 llega el general Araya, lo habíamos adelantado, a las 10:30, en 3 minutos, tiene un encuentro protocolar con el nuevo subsecretario del Interior, con Luis Cordero. También debería participar ahí el director de la Policía de Investigaciones. Entran por esta puerta lateral del Palacio de la Moneda. Esto es parte, lo insistimos, de los encuentros que debe tener una autoridad de la Subsecretaría del Interior con quienes están a cargo de Carabineros y la PDI. Esto es habitual, que antes claro, es lo normal, digamos. Sí. PDI, Carabineros, Eduardo Serna y Marcelo Araya, ambos es lo que corresponde, de las instituciones, se presenten y conversen respecto a lo que será el trabajo de ahora en más.